donde penetró una muchedumbre que, si bien no fue particularmente agresiva, el mero hecho de ocupar la sede del Congreso no tenía precedente en la historia de Estados Unidos desde desde el siglo XIX, en que a comienzos del siglo XIX los británicos invadieron Washington y, digamos, ocuparon el Congreso. Desde entonces nunca esto había ocurrido. Hubo millares de manifestaciones de distinto tipo, muchas durante la guerra de Vietnam, en fin, de protesta contra la presencia de Estados Unidos en Vietnam, pero nunca algo como lo que se vio ayer, que, bueno, los manifestantes penetraron en las dos cámaras, se sentaron en la silla de la presidencia, ocuparon alguna de las oficinas de los parlamentarios, específicamente de la presidenta de la Cámara de Diputados, en fin, la señora Pelosi, en fin, hubo una serie de desmanes, además la muerte de una mujer en circunstancias que aún son relativamente oscuras, de manera que esto provocó un shock, pero profundísimo en Washington y en todo Estados Unidos, y cambió completamente esta manifestación. Estos hechos cambiaron completamente la figura política de la transición que se vive en estos momentos, y desde una situación en que, como tú señalabas inicialmente, el presidente Donald Trump se negaba a reconocer su derrota, bueno, finalmente ha llegado a una situación en que ha tenido que reconocerlo, cuando ya se comenzaba a insinuar, por lo menos a dibujar, la posibilidad de un impeachment, es decir, de una acusación constitucional, y que lo removieran del cargo administrativamente. Ahora hay un punto, yo cuestiono, ayer conversamos sobre esto. A ver, hasta ayer la información era que había una persona muerta. Hoy día en la mañana ya se avisa de que murieron 4 personas y que hay una serie de personas, 50 y tantas detenidas, y hay muchísimos policías también golpeados. Ya dejó de ser una cosa no tan violenta ni tan agresiva como de alguna manera se decía. Cuando tú tienes 4 muertos en una solada inédita, eso deja de tener características de, si que uno quiere compararlo con otras cosas, como que si no fuera agresivo. ¿Qué puede ser más agresivo que muerto? Es cierto, digamos, salvo que por las imágenes, uno tenía la impresión inicialmente, y por las informaciones que uno había recibido, que allí estaban participando en esta marcha organizaciones y grupos muy diversos, y entre ellos milicias armadas que existen en Estados Unidos. Una de ellas, los Proud Boys, los muchachos orgullosos, que han desfilado en otras ciudades con armas de guerra. Por lo tanto, uno tenía serias aprensiones, pero en Washington había una prohibición de portar armas, de manera que a la vista no se observó nada, pero claro, nadie podía controlar que no estuvieran armados, personas no estuvieran armadas, que las llevaran escondidas, y el hecho que estos grupos organizados, como los Proud Boys, estuvieran presentes allí y probablemente jugaron algún rol prominente, le da un carácter totalmente distinto a la manifestación. Mucha de la gente que estaba allí, por lo que se veía en las imágenes, yo lo seguí, los eventos por televisión, naturalmente, pero todo el tiempo, y bueno, se veía una manifestación de relativamente buen humor. No se observó mayor destrucción del mobiliario, pasaron por
salones, y bueno, uno veía que los salones se mantenían relativamente intactos, pero sin duda alguna, el mero hecho de penetrar en estos lugares, que son lugares sagrados de la democracia, en todo el mundo, es decir, los parlamentos son lugares a los cuales en general no se accede sin permiso, y menos aún se tolera su invasión. Por eso también sorprendió tanto la falta de vigilancia, la falta de preparación que tenía, o sea, lo desguarnecido que estaba el Capitolio, en circunstancias que esto se había avisado, que era una manifestación, pero ultra anunciada, que el propio presidente Trump, desde la Casa Blanca, dijo, y ahora marchamos hacia el Capitolio. Bueno, es decir, uno pensaría que habrían cordones de policía protegiendo el edificio cuando se acercan millares de personas, y algunas de estos millares se sabía pertenecían a organizaciones que han manifestado claramente violentas, supremacistas blancos, personas que tienen un historial de violencia. Sí, estamos conversando con Raúl Sor. Raúl, ahora, veamos qué consecuencias se sacan de esto. Yo insisto que, fíjate, al final, lo ocurrido ayer fue un último capítulo aparentemente de resistencia, por lo menos de Donald Trump, hasta ahora, a la entrega del poder. Hoy día en la mañana planteó abiertamente que vendría una transición normal, que es básicamente la forma como se le denomina al traspaso de un gobierno a otro gobierno, que no, por lo menos no aparentemente va a seguir impulsando este tipo de manifestaciones, entre otras cosas, Raúl, porque la otra cosa que galvanizó el movimiento de ayer, en una suerte de boomerang feroz para las pretensiones del presidente Trump, fue que buena parte de los senadores del Partido Republicano también señalaron aquí, este es el límite, esto ya no va más, y personas que eran bien cercanas a Trump, algunas de ellas lo dijeron ayer, que esto era lo más cercano que había a un intento de golpe, y está por verse si es que los sucesos de ayer van a generar algún tipo de acción legal. Sí, bueno, hay mucha gente en Estados Unidos que estima que fue un movimiento sedicioso y que fue un intento de golpe de Estado frustrado, invadir el Parlamento en los momentos en que se discute el nombramiento o la confirmación del presidente electo, con el objeto de interrumpir esta operación. Es algo extraordinariamente grave, pero de una gravedad insólita, y especialmente en un país con una tradición democrática como Estados Unidos, donde esto nunca había ocurrido. Por lo tanto, sí, no es un hecho menor, en fin, una pequeña aventura, cuando un presidente derrotado en las elecciones pide a los manifestantes que marchen hacia el Congreso. Estos ingresan por la fuerza al lugar, y allí interrumpen la sesión clave en la cual se está designando al sucesor. Es un hecho de una gravedad insólita, y así lo han entendido la mayoría de los estadounidenses, que estaban horrorizados. Uno veía las entrevistas y no daban crédito a lo que estaba ocurriendo, y con razón. De manera que esto, por supuesto, ha sido, como tú bien señalas, un boomerang, es decir, algo que se ha vuelto completamente en contra del presidente Trump. Y aquí hay una situación, uno de sus más estrechos colaboradores,
a lo largo de sus 4 años de gobierno, es el vicepresidente Mike Pence, que acompañó a Trump en todo, absolutamente en todo, y fue de una lealtad que algunos denominan casi canina. Es decir, a lo que el presidente decía, Trump asentía. O Bueno, sea, Pence. ahora se produjo una ruptura ayer en la cual Pence le señaló al presidente que él, ante un pedido en que le señalaba que él encabezara un rechazo al proceso de transición y generar una maniobra que le permitiese permanecer en el gobierno, Pence se negó a ejecutar ese pedido, y esto generó un quiebre entre una alianza extraordinariamente estrecha. Normalmente los vicepresidentes son una buena carta para las próximas elecciones, es decir, si Trump debía dejar la Casa Blanca, o bien él podía volver a postular, pero muchas veces el vicepresidente, como es el caso de Biden, que fue el vicepresidente de Obama, hoy día es el presidente electo. Bueno, Pence tenía esa carta bajo la manga, y ahora se ha producido una ruptura drástica entre el vicepresidente Pence y Trump, al punto en que, bueno, se llegó a rumorear que si había un impeachment, Pence iba a ser el continuador por las 3 semanas que quedan todavía de mandato de Trump. De manera que el mapa político cambió, y como tú lo señalabas, muchos senadores que tenían una serie de cuestionamientos a las elecciones prefirieron dejar las cosas como estaban y simplemente aceptar que habrá una transición y que habrá un nuevo gobierno, con el agregado muy importante. Mira, y todas las cosas se precipitaron en un día en que 2 senadores, 2 candidatos al Senado demócrata ganaron su elección, y por lo tanto los demócratas En el estado de pasan Georgia. a tener una mayoría muy tenue, solamente gracias al voto dirimente de la vicepresidenta Kamala Harris, pasan a tener mayoría en el Senado, de manera que fue un día redondo para los demócratas, en circunstancias bastante difíciles, pero un día redondo, en el sentido que hoy día controlan la Cámara de Diputados, controlan el Senado, y por supuesto tienen ahora ya la vía despejada para la Casa Blanca. Sí, hay que, sería, de pronto es bueno contar un par de detalles, porque a veces uno dice cosas que pareciera que todo el mundo supiera, pero no necesariamente son muy conocidas. Tú lo mencionaste, la importancia que tiene en todo este papel el vicepresidente Mike Pence, y la importancia que va a tener el voto dirimente de Kamala Harris en el próximo Congreso, es porque en Estados Unidos, a diferencia de, por ejemplo, en Chile, donde el presidente o presidenta del Senado se escoge por los senadores y por las mayorías que hay, en Estados Unidos el vicepresidente de la República es automáticamente el presidente del Senado. Y por lo tanto, en caso de que haya empate en una votación, el presidente o presidenta del Senado, que es el vicepresidente de ese país, define el voto dirimente definitivo. Y se dio esta situación donde en el Senado quedaron en igualdad de senadores el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y por lo tanto, Kamala Harris, la próxima vicepresidenta de Estados Unidos, va a ser quien tenga el voto dirimente. Ahora, eso no significa, como conversábamos anoche, Raúl, que mecánicamente o automáticamente todos los republicanos van a votar unidos y todos los demócratas van a votar unidos. Eso es tal cual como ocurre en todos los parlamentos, fruto a veces de
discusiones, conversaciones, negociaciones, pero si es que acaso hubiese un empate en la decisión, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es la que da el voto dirimente, tal cual como pasa, por ejemplo, acá en el Tribunal Constitucional y como acaba de pasar recién con lo que planteó el gobierno de llevar al Tribunal Constitucional el segundo 10% propuesto por los parlamentarios. Se llegó a una votación igualitaria entre los miembros y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brown, tiene la facultad de tener el voto dirimente. Es exactamente lo que pasa con el vicepresidente en Estados Unidos. Claro, y quedaron con 50 senadores cada cual. Durante todo, prácticamente 2 décadas, los republicanos tuvieron una mayoría y, bueno, hoy día se quedaron la única instancia de los poderes del Estado que van a manejar los republicanos es la Corte Suprema, donde justamente Trump logró nombrar a 3 jueces a lo largo de su gobierno, dándole una mayoría absoluta entre los 9 miembros de la Corte Suprema. Pero el resto de los poderes del Estado quedan en estos momentos en manos de los demócratas, y esto, por ejemplo, aunque los senadores tienen una libertad tienen libertad de voto en una serie de temas, y especialmente suelen votar a diferencia de su partido cuando están afectados los intereses del Estado del cual ellos provienen, y suelen tener una lealtad territorial, como pasa también con los senadores en distintos países. Esa lealtad territorial a la zona, a la región a la que ellos pertenecen, a veces predomina sobre las lealtades partidarias. Pero, por ejemplo, todo lo que respecta al nombramiento del nuevo gabinete, los ministros y los cargos clave que va a tener que va a nombrar Biden, muchos de ellos requieren de la anuencia del Senado, y lo más probable es que con esta mayoría tenue pero mínima, este empate de 50-50 más el voto dirimente de la vicepresidenta, bueno, los demócratas tienen asegurada la ruta en los nombramientos, que suele ser un proceso muy engorroso, sobre todo cuando hay personajes que son polémicos. Sí, ahora, desgraciadamente, cuando se visibilizan este tipo de cosas, particularmente en Estados Unidos, y tiene que ver con movilizaciones y tiene que ver con grupos que no tienen empacho en ir contra el sistema o el establishment, y además normalmente están armados, que el presidente Trump haya dicho, y que me parece muy bien que finalmente haya por lo menos recapacitado en esta materia, que la transición va a ser ordenada y va a haber un traspaso de gobierno el próximo 20 de enero, yo tengo la impresión que una de las cosas que ocurren cuando se orquestan grupos ciudadanos que tienen pensamiento fanático, y eso vale para izquierda, derecha, aquí y allá, es que no se deshacen, ni se desarman, ni se van a sus casas por solo hecho de que el líder reconozca que perdió una elección. Lo más probable es que veamos bastante de este tipo de movimientos en el futuro cercano en Estados Unidos, como ha ocurrido en otras veces de su propia historia, digamos. Tienes toda la razón en eso, y además yo no tomaría la palabra de Trump como algo definitivo. Es decir, todavía él puede mantener, él tuvo hasta ayer un rechazo cerrado a reconocer algo que era absolutamente evidente. En algunos lugares se hicieron hasta 4 conteos de toda la votación porque se insistía en que hubo fraude. No hubo en ningún caso una prueba de que hubo algún fraude sustantivo. Y por sustantivo quiero decir que se alteró la voluntad de los votantes. Es decir, pueden haber, en todas las elecciones pueden haber algunos votos en disputa, pero las cantidades en ningún lugar eran de una magnitud
que pudieron haber cambiado el resultado de los comicios. Por lo tanto, el alegato de Trump y su gente de que le habían escamoteado la elección no tenía absolutamente ningún sustento demostrable. Y esto incluso en una Corte Suprema que le era absolutamente favorable a los republicanos. Y digo porque como Corte Suprema es un ente político, es decir, son nombramientos que se hacen con criterio partidario, más allá de que son jueces y que deben, dirimir en situaciones que tienen una carga judicial. Sin embargo, ellos tienen una historia política y son nombrados precisamente por esa razón. De manera que esa Corte Suprema desestimó todos los alegatos de fraude. Los propios estados, cada uno de los estados donde hubo resultados estrechos, hicieron estos reconteos de votos, no una, sino que varias veces, y no hubo ninguna evidencia de esto. Y eso no le impidió a Trump seguir hablando hasta ayer de fraude, y estoy seguro que su convicción profunda debe ser de que le han robado la elección. Es lo que dijo durante meses, lo ha estado repitiendo. Lo que pasó ayer lo puso lo puso entre la espada y la pared, y por las circunstancias dice que va a respetar el resultado, pero no es evidente que él no esté urdiendo algo todavía. Sí, no, además que han pasado cosas en estas últimas horas. Se produjo una cosa que probablemente lo adelantó los sucesos de ayer. Por lo menos 5 asesores directos de la Casa Blanca renunciaron anoche. Hoy día se está informando sobre eso. Es decir, la convocatoria que hizo el presidente Trump de que la gente fuera al Capitolio terminó siendo una suerte de boomerang muy fuerte para sus pretensiones con su propia gente, sus propios asistentes y ayudantes. Hubo, creo que 4 o 5, como decía, la asesora presidencial Stephanie Grisham renunció. Habían renunciado también anoche 2 personas más. Entiendo que algunas tenían que ver con el gabinete de la primera dama. O sea, de alguna forma lo que ocurrió ayer con todo generó hasta aquí nomás llegamos en muchas personas que hasta hace 24 horas seguían muy cercanas a el presidente Trump en lo que decía. Pero yo insisto en el punto, Raúl, no se sabe todavía si Joe Biden o en el Capitolio se van a seguir acciones legales respecto de Trump por la incitación a esta toma del Capitolio. Sí, es una interrogante. El gran problema para Biden es si quiere, abrir un sumario, un juicio contra Trump y, una vez que deje la Casa Blanca, o dirá, tratemos de restañar las heridas, demos vuelta a la página. Y él ha venido en todos sus discursos señalando que él quiere restaurar la unidad de los estadounidenses, de que el país está absolutamente polarizado, que esto daña a la nación, y todo su discurso es un discurso de concordia, de tratar de cerrar la brecha que se ha ido abriendo entre los estadounidenses y que es muy profunda, por razones culturales. El tema de género ha pasado a tener una relevancia muy importante, ni hablar del tema racial. El movimiento Las Vidas Negras Importan ha cobrado una relevancia enorme, y hay la reacción en
contra por parte de estas milicias blancas, supremacistas blancas, pero no solamente ellos, sino que otros sectores de la población han reaccionado en contra de muchas de estas demandas. En fin, el país está en un estado de polarización que desconocido, y que en esas circunstancias el presidente electo Biden ha dicho: yo vengo a curar las heridas, a restablecer la calma, y esa es la gran disyuntiva a la que se va a enfrentar frente a Trump. No hay que olvidar que los republicanos, encabezados y bajo las banderas de Trump, obtuvieron una votación descomunal. Es cierto, perdieron 73 millones de votos. Exacto, y bueno, y estuvieron después de 4 años de gobierno en que hubo muchos escándalos, que hubo muchas situaciones cuestionables. Se pensaba que iba a haber un desgaste, y en la práctica los republicanos aumentaron su presencia en la Cámara de Diputados. Tuvieron este último revés en el Senado, pero en términos generales tuvieron una elección extraordinariamente satisfactoria, con muy poco desgaste del poder. Bueno, muchas gracias, Raúl Sor, por este contacto. Que te vaya muy bien. Cuídate. Igual. Chao. Hasta la noche. Chao. Hasta la noche. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.